innovación y modelos de negocio, que es un tema bastante amplio y de verdad que reducirlo a 45 minutos me va a ser muy complicado, pero vamos a hacer el esfuerzo para compactar este tema interesante. Bien, vamos a empezar con este primer asunto. Cuando hablamos de innovación y modelos de negocio, tenemos que hablar de conceptos actuales como son estos modelos llamados unicornio. Ya este tipo de formatos de las startups están pasando a un escalamiento que se convierten en estos modelos de empresas unicornio, que es lo que ya se habla hoy día en el argot, en el ámbito de todo lo que son las empresas enfocadas al desarrollo tecnológico. Hace 20 años probablemente nosotros, cuando hablábamos de emprendimientos y modelos de negocios, hablábamos de negocios basados en temas del día a día, basados en hacer un restaurante, basados en hacer una empresa para hacer textiles. Y hoy día el pensamiento de los empresarios es hacer empresas basados en tecnología y basados en innovación. Entonces, la empresa que, digamos, el unicornio actual más grande del mundo se llama BitDance y esta empresa es la dueña de esta startup que en ese momento era, que es TikTok. Y esta empresa prácticamente es la que les está haciendo dar dolores de cabeza a Facebook. Si Facebook pensó que en ningún momento iba a tener algún rival, ya lo tiene actualmente. Y probablemente esta empresa, si continúa con su tema de crecimiento, va a superarlo. ¿Y esto basado en qué modelo? O sea, no estamos hablando de una empresa que hace videos, una empresa que hace tablones de publicidad, sino hablamos de una empresa enfocada en inteligencia artificial. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar todo el formato de modelos tecnológicos, estamos basados netamente en conceptos de inteligencia artificial y esto es algoritmos. Entonces, estamos basados en programadores, estamos basados en personas que leen grandes volúmenes de información, algo que nosotros podemos llamar data mining, y empezar a desarrollar con eso información que genera valor para las empresas. Entonces, este es el unicornio más grande del mundo. Didi es una empresa de transporte que ya está entrando a Perú. SpaceX, que nosotros ya lo conocemos, esta empresa cuyo reto es el tema de directamente vivir en otros planetas y basado en un concepto súper agresivo y completamente disruptivo. Y bueno, y otras empresas adicionales. Entonces, una empresa unicornio, que es, digamos, el modelo de negocio que ahora alguien que empieza en tecnología debería buscar, es una empresa que trata de lograr $1.000 millones en su primer año de lanzamiento. Entonces, obviamente, estas empresas tienen detrás de ellas un fuerte equipo para poder lograr este tipo de estructura y sobre todo una visión clara de lo que quieren lograr. En Latinoamérica nosotros tenemos estas empresas como para que ustedes vean que acá existe también un proceso de desarrollo sobre este tema tecnológico. Una de las más conocidas es Rappi de Colombia, y bueno, y otras más que ahí vemos en el cuadro, valorizadas en eso, ¿no? En 10.000 millones, 3.000 millones, 1.200, y Rappi que está en $1.000 millones. Ahora, nosotros entrando netamente a nuestro entorno peruano, que es donde nos encontramos todos los docentes, investigadores, alumnos, aquí básicamente existe un fuerte apoyo al tema de la innovación, al tema de planes de negocio, pero este apoyo está centrado en tener las cosas claras. Entonces, acá muchos de nosotros, cuando entramos al tema de hacer las consultorías y encontrar empresas y estudiantes que tengan modelos claros, a veces encontramos buenas ideas, pero esas ideas no están asentadas en un buen modelo de negocio, un buen plan de negocio. Cuando hablamos de un plan de negocio, debemos entender que ya es la consecución o es la realización de un modelo de negocio. El modelo de negocio en realidad es la conceptualización del negocio que se plasma finalmente en el plan de negocio, que es lo que ya se proyecta para ponerlo directamente en actividad y en acción. Entonces, cuando nosotros vamos a entrar a hacer un plan de negocio, existen múltiples organizaciones que están detrás de ellos, nacionales e internacionales, para distintos modelos, o sea, para innovación, financiamiento internacional, becas, instituciones públicas, empresas privadas, asociaciones productivas y capacitaciones. Ahora, habiendo toda esta información y todo este cúmulo
digamos, de fuentes de financiamiento, ¿qué es lo que falta? Acá falta ese espíritu de muchos, digamos, muchos estudiantes para poder investigar. Hace tiempo, quizá allí en cualquier parte del Perú, no sé, pues en Ancash, en Arequipa, en Piura, en Cusco, era complicado tener, digamos, una buena educación o tener una buena información por la lejanía de las centrales donde se concentraba la innovación, pero hoy en día Internet es una fuente directa para que todos podamos acceder. El que no accede a esta información es porque no quiere hacerlo o no tiene la motivación de hacerlo. Pero hoy día la información es básicamente abierta, son centrales de información abiertas y lo que se necesita es la capacidad de procesar y poder elegir la data adecuada. Internet está llena de fake news. Ustedes saben que estas noticias falsas no solamente se dan en los ámbitos políticos o en los ámbitos donde directamente encontramos información falsa, sino también en investigación. O sea, existen fake news de investigaciones de personas que de pronto colectan data mal recogida y esa data se convierte en algo que vuelve a ser procesada. Los que trabajamos en el tema de tecnología siempre tenemos un dicho, ¿no? Garbage in, garbage out. Si le cargas a tu modelo basura, va a salir basura procesada. Entonces, lo que tenemos que buscar cuando entramos a hacer modelamientos de negocio es directamente colectar información apropiada que le existe y darle forma. Y aquí lo que trato de mencionarles es que existen muchos fondos de financiamiento abiertos para lograr encontrar fuentes de financiamiento que sean apropiadas. Le voy a poner algunas de ellas, por ejemplo, Fondesit. Ustedes pueden entrar a cada uno de estos links y pueden darse cuenta que existen ahí fondos de financiamiento, concursos de planes de negocio, apoyos para emprendedores, empresarios, etc. Existe mucha fuerza para hacer cosas acá. Acá en Fondesit, por aplicar estos fondos, necesitas tener tu idea de negocio, tu modelo de negocio bien centrado y una vez que tengas esta idea, este modelo de negocio, plantearlo y ponerlo directamente en actividad. Esto, por ejemplo, es Innovate Perú, que básicamente es el fondo de Produce, y en estos fondos de Produce, como ustedes verán, acá existen concursos, no solamente para temas de innovación, sino también becas de cursos virtuales en el exterior con universidades de buen nivel y a veces muchos de estos fondos se pierden porque no existe directamente la cantidad de personas que logren entrar y concursar, lo cual hace que esto sea absurdo, ¿no? O sea, hay mucha gente que necesita esto, pero normalmente no lo puede tener porque no sabe cómo llegar. Y estos fondos tienen los recursos suficientes, pero no existen las personas que estén concursando hacia estos concursos. Entonces, aquí hay mucha información, hay mucho fondo para poder acceder, pero lo que necesitamos nosotros es tener las cosas claras, un buen modelo de negocio y un buen plan de negocio para poder articularlo. Esto es, por ejemplo, una de las rutas que se maneja en el tema de transformación digital. Recuerden de que ya hoy día los fondos están motivando el tema de la transformación digital, es la palabra de moda después de la COVID, porque las empresas necesitan ser reformuladas. Si tú tenías un negocio en la era pre-COVID, ahora ese negocio tiene que ser repensado, pensando en que ya nosotros el modelo del trabajo, como antes lo veíamos, ha cambiado. O sea, la cuarentena, el tema del virus y lo que puede venir más adelante ya hace que los empresarios tomemos directamente elecciones y digamos, ok, nuestros negocios tienen que ser digitales y tenemos que articularlo. Entonces aquí existen básicamente programas para transformación digital, con soluciones digitales, pruebas de productos y pruebas de modelos de negocios, desarrollar directamente la innovación colaborativa hasta poder difundir los casos como ya se han venido dando en el Perú. Si ustedes quieren salir al exterior con conceptos de internacionalización, también existen instituciones como PromPerú que tienen directamente una serie de apoyos a los empresarios que ya entran directamente a esta ruta exportadora. Entonces, ya tanto por la parte interna como por la parte externa existe directamente apoyo de instituciones para poder hacerlo. ¿Por qué las personas no conocen estos fondos? Porque muchos de los fondos son generados dando la información, pero no son buenos, digamos, marketeando o transfiriendo esa información a las personas. Si ustedes conocieran de estos, probablemente podrían tener mayores herramientas para poder usarlos.
Ahora, cuando hablamos de innovación, las innovaciones, ¿cómo nacen? Si ustedes me dicen, ya, me has hablado de los unicornios, me estás hablando de los fondos de financiamiento, pero ¿cómo genero, cómo gestiono la innovación? La innovación muchas veces surge de soluciones de problemas que tú mismo enfrentas. GoFoodie, por ejemplo, es una startup como estas que nacen, donde un viajero, un abogado que de pronto viajaba mucho y gustaba de la gastronomía local, quería básicamente un lugar donde pudiera colocar opiniones y recomendar restaurantes, y TripAdvisor, que todos conocemos esta tremenda plataforma de recomendaciones donde los viajeros ponen las experiencias básicamente en los hoteles y lugares que viajamos. Acá GoFoodie, él quería solamente un aplicativo para hacerlo para temas gastronómicos. Entonces, fruto de su propia necesidad, creó esta plataforma. Pero cuando ustedes creen una plataforma tipo startup, tipo tecnológica, no lo pueden hacer solo. La idea de negocio es importante, pero para diseñar el modelo de negocio, estos modelos que nosotros siempre llamamos los canvas, donde pones 9 elementos y tienes que desarrollar una serie de procesos, necesitas personal. Entonces, ahora, ya cuando nosotros empezamos a mirar las nuevas profesiones y lo que definitivamente el mercado requiere para poder armar esta página web que finalmente vamos a nosotros desarrollar, lo que requerimos en principio es empezar a buscar personal de apoyo. Ahora, nosotros en el Perú a veces no tenemos el suficiente recurso como para poder hacerlo, pero para eso están directamente lo que llamamos nosotros hoy día el nuevo concepto para hacer la innovación. Si tú no tienes la innovación, tienes que tercerizarlo, y a eso le llaman el crowdsourcing. Entonces es una manera de adquirir la innovación de otros lados. Pero fíjense ahora cómo está pasando, esto es información reciente, los nuevos puestos de trabajo, ¿no? Arquitectos de nube, app developers, científicos de datos, directores de transformación digital y personas que trabajan en el tema de programación. Entonces, todas estas personas están abocados en generar conceptos de la innovación. Y cuando nosotros buscamos el crowdsourcing, este tema de la tercerización de la innovación, existen páginas donde ya prácticamente existen miles de personas que entregan este tipo de servicios en distintos países del mundo. Entendamos de que hoy día las tecnologías son abiertas, nosotros somos ciudadanos globales, y alguien que hace una estrategia ya no la hace pensando solamente en el territorio nacional. Quizá ahí empiezas, pero tu mercado es abierto porque una vez que lo subes al Internet, tu producto está expuesto a todo el mundo. Viene luego el reto de hacer que ese producto sea aceptado por el mundo, pero ya nace global. Entonces tienes Freelancer, tienes Fiverr, tienes Upwork, que son plataformas enfocados a lograr personal que necesitas. Ahora, nosotros somos un país con un tipo de cambio, tenemos una estructura de costos, pero existen otros países donde lo que nosotros podríamos pagar a un profesional peruano es mucho más de lo que ellos ganarían. Entonces, ya ahora ese concepto de la globalización se usa mucho también para los trabajos colaborativos. Ya no solamente es decir, voy a contratar un diseñador, un programador peruano, no, puedes contratar un diseñador español, un trabajador de marketing de Argentina, donde de pronto ahorita por nuestra moneda tenemos de ellos en otros países como Venezuela. Entonces, tenemos forma de trabajar colaborativamente. ¿Qué necesitamos? Tener las capacidades y las habilidades para ser ciudadanos del mundo y poder trabajar de forma colaborativa con otras culturas. De esa manera, GoFoodie elaboró su propia app, su propio aplicativo, su propio modelo de negocio, y esto es lo que ellos lanzaron. Entonces, fruto de una necesidad, con equipo de personas nace un emprendimiento, una startup. Obviamente todos buscamos llegar a ser un unicornio, una empresa valorizada en 1.000 millones, pero vamos paso a paso desarrollando este tipo de iniciativas. Cuando nosotros hablamos de un modelo de negocio, nosotros hablamos de esto, hablamos de tener los elementos para poder interactuar y para poder gestionar algo que finalmente genere valor para el consumidor. Netflix es una de las plataformas que nosotros conocemos, pero cuando vemos un modelo ya exitoso en el mercado, tenemos que ir al origen de este modelo. No todos los modelos de negocio exitosos han nacido directamente así, o sea, muchos han tenido que migrar de una posición a otra para poder encontrar esta articulación que les genera una ventaja competitiva. Entonces, como ustedes
sabrán, Netflix nació directamente del alquiler de las películas de manera física o de manera por catálogo, y luego ya partió directamente a un modelo digital 100%, y hoy día prácticamente es un modelo disruptivo, basado en un concepto que ahora vamos a mirar, que es la cola larga o long tail que le llaman, que es uno de los modelos que existen en la innovación. Entonces, aquí, cuando nosotros vemos estos elementos, ¿qué es lo que hacen ustedes como... Aquí tienen distintos tópicos que tenemos que evaluar. El modelo de negocio simplifica la visión de una empresa, la visión de un proyecto empresarial. Entonces yo tengo que definir claramente quiénes son mis clientes, cuáles son los canales para llegar a ellos, mi propuesta de valor, que es algo que me va a diferenciar del resto, mis actividades principales, mis partners directamente que me van a acompañar, ver mi estructura de costos y mi estructura de ingresos. Entonces, en función de estos elementos, yo voy a tener que hacer un concepto que todos los que trabajan en innovación hacemos, que es el tema de pivotear. ¿Qué es pivotear? Reemplazar. Vas colocando uno y otro hasta que va encajando los elementos hasta lograr un modelo de éxito. Y este intercambio de piezas lo haces hasta llegar a un modelo mínimo viable, lo que llamamos el producto mínimo viable, ese famoso PMB, donde una vez que lo asientas ya ahí empiezas a profundizar en cada uno de ellos, pero ya no mueves tanto el cuadro. Entonces, ese es el concepto. Y este tipo de modelo nace, por ejemplo, de este concepto que nosotros llamamos el long tail. Ustedes han escuchado la estrategia de diferenciación y costos, que es lo que nos enseñan en marketing. Entonces, esa estrategia de costos y diferenciación lo vemos acá. Por ejemplo, la mayor cantidad de empresas que tienen directamente estas marcas ya posicionadas en el mercado de los negocios tradicionales, siempre han encontrado su segmento en lo que es la cabeza, ¿no? 20% de empresas se centran en reducir de productos con volumen de venta elevado, donde nosotros tenemos ese target group que siempre segmentamos. Pero existe otro grupo largo, que es el tema de la cola larga, que son la mayor cantidad de usuarios del mundo que no tienen de pronto un producto que los satisfaga, o de pronto el producto que existe no pueden acceder por el tema de precios. Entonces, ahí podríamos hablar de una estrategia de diferenciación hacia arriba, una estrategia de costos hacia abajo. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de tema de Netflix, Netflix mezcla el concepto de irse a un público masivo, porque cuando tú generas un negocio long tail, lo que buscas es un negocio con innovación que pueda llegar a esta cola larga sin que te represente a ti mayores costos, y tu ganancia la vas a hacer no por la cantidad del margen de ganancia por cada usuario, que es como manejamos un negocio de diferenciación, sino por la cantidad de personas que puedas convencer. Entonces, desarrollamos un modelo de negocio abierto. Netflix, por ejemplo, todos ustedes que han entrado no pueden decirme que Netflix es una plataforma que desarrolla una estrategia basada en costos, donde nosotros podemos decir que lo que tú encuentras en Netflix es de mala calidad. Al contrario, Netflix es un producto de muy buena calidad, y probablemente lo que tú obtienes en Netflix podría difícilmente obtenerlo si es que pagaras por cada una de las suscripciones en cada una de las compras de los videos que obtendrías. Entonces, esto es lo que se busca. En un mundo de tecnología abierta, debemos buscar negocios que puedan escalar a nivel global. Cuando lo logras, estás en el modelo de la cola larga. Entonces, estos modelos long tail lo que buscan es encontrar un modelo de negocio masivo, donde mucha gente guste del producto de tal manera que se abaraten los costos, y como tienes una estructura de desarrollo muy potente, puedes lograr tener ingresos altos basados en la cantidad de usuarios que puedas manejar. Esto es uno de los modelos de innovación que existen, porque hay otros modelos como acá vemos. Por ejemplo, Nintendo, Google, utilizamos estos modelos de dos sobre dos lados. ¿A qué nos referimos? Nos referimos directamente a un modelo donde nos enfocamos a dos o más tipos de usuarios. Por ejemplo, Facebook tiene los usuarios que son nosotros, los que entramos y vemos las publicaciones del resto, la red social, pero también tiene
un público objetivo basado en los anunciantes, que son los que ponen los anuncios, que es donde ellos monetarizan su modelo de negocio. Luego Google también, Google tiene un modelo de negocios basados en todas las personas que buscan información, otros en los anunciantes, otros en los desarrolladores. Nintendo tiene un modelo basado en las personas que compran las consolas, pero también en los que desarrollan los juegos. Entonces, este es el modelo de dos o varios lados. El de cola larga ya lo hemos visto, tipo Netflix, Skype igual. Skype básicamente es un modelo donde por poco dinero, o sea, básicamente tú entras a un modelo donde no te cobran nada, pero los que logran pagar las suscripciones hacen de que valga la pena el tema de hacer este negocio porque son millones de usuarios. Amazon, eBay están en el modelo de la cola larga. El modelo cebo y anzuelo es un modelo tipo Dropbox, donde igual nosotros entramos, te dan una suscripción gratuita o una cantidad de espacio disponible gratis y luego de que excedes ese espacio ya te empiezan a cobrar. Modelos de software as a service, como HubSpot y Salesforce, donde ya muchos empresarios ya están dejando de desarrollar productos a medida. Entonces están haciendo ya prácticamente muchos programas globales donde tiene CRM, CRPs tipo Oracle, tipo estos grandes formatos como HubSpot, Salesforce, SAP S400. Entonces, esos son modelos donde ya prácticamente todo el mundo puede acceder a tener centrales donde ya no necesito programar a medida. Antes, por ejemplo, las empresas hacían sus propias páginas web con sus programadores. Hoy día WordPress, que es básicamente una plantilla donde tiene muchos ads, puede generar el mismo resultado sin tener que tener la necesidad de contratar un programador. El tema de freemium es otro modelo de innovación donde, por ejemplo, Spotify, LinkedIn, Skype te permiten eso. Entras gratis y luego una vez que estás dentro te cobro suscripciones en función a lo que ya tú directamente vayas consumiendo. Si es que no quieres, no pagas, pero si es que quieres un poco más, pagas la suscripción. Y los modelos de crowdsourcing, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Donde básicamente dejamos que las mismas personas creen el contenido. Entonces tienes ahí, y el tema del crowdsourcing, que es el tema de la subcontratación de la innovación. Wikipedia, Freelancer, Fiverr, Upwork. Entonces, estos son modelos que nosotros podemos ver. Entonces, ¿qué estamos mirando acá? Estamos viendo de que actualmente existe una innovación en el modelo de negocio. Estamos pasando de una visión reactiva, improvisada de producto o servicio, donde básicamente antes nos concentramos, a entrar a una visión proactiva de innovación y modelos de negocio. Entonces, lograr esto significa plasmar, es decir, ya no podemos quedarnos con la idea de lo que queremos hacer, sino tenemos que aterrizarla. Ese concepto que antes no escuchábamos, ahora, por ejemplo, el design thinking, ¿no? Es una técnica para poder aterrizar lo que nosotros tenemos en mente. Entonces, ahora se nos pide hacer ya no solamente muéstrame o quiero escuchar tu idea, sino muéstrame tu modelo de negocio. Quiero que me hagas un tema de, de un, de una síntesis de 1 minuto y medio y que en ese minuto y medio me expliques el modelo de negocio que tengas. Y si es que yo me quedo con esto es lo que ahora se está solicitando. Cuando nosotros revisamos los modelos de negocio, porque si queremos aprender a hacer esto, tenemos que revisar cómo es que lo hacen o cómo es lo que han logrado las grandes empresas. Entonces, acá ustedes tienen estos conceptos, ¿no? Tienen una base, tienen la parte creativa y tienen la parte que los hace únicos. Entonces, acá directamente nosotros podemos ver algo similar a lo que era la cadena de valor tradicional, pero enfocado directamente a los elementos que tiene el modelo Canvas. Entonces, acá tenemos que definir su estructura de ingresos, los clientes, los beneficios, los canales, los productos, la parte operativa, la parte de costos y la parte de ingresos. Entonces, en función a eso vamos articulando. Y como les digo, todo esto que ustedes ven acá es súper dinámico, va cambiando constantemente hasta lograr el modelo óptimo. Y normalmente nunca vas a llegar a un modelo óptimo, siempre son modelos donde centramos ciertos conceptos, los afinamos y constantemente estamos probando hasta dónde podemos cambiar. Ahora, un tema que tienen que conocer es que el 92% de los proyectos de innovación en Europa fracasa antes de su lanzamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú te centras en modelos de innovación, tienes que estar preparado. La innovación tiene distintas etapas, pero el porcentaje de fallo que hay en innovación es altísimo. Y esto, muchas personas dicen que
invertir en innovación es directamente a enfrentarte a una rentabilidad o un retorno cercano a cero. Entonces, ¿cuál es el objetivo de poder hacer innovación si es que existe este tipo de información, donde básicamente la gente que se proyecta innovación prácticamente fracasa en el tema de su lanzamiento? El concepto es que hay que entender que innovación, cuando hablamos de innovación, hablamos de tres tipos de innovación que se tienen que desarrollar. La innovación que mejora tu producto actual con tu cliente actual, que es la innovación incremental. La innovación que busca directamente tener un producto a un nuevo mercado, que es la evolutiva. Y la otra innovación que es la disruptiva, que es un producto nuevo para un mercado nuevo. Entonces, cuando nosotros hablamos de innovación, muchas veces nos referimos a esta innovación, ¿no? A destrozar Facebook, destrozar Google, hacer un modelo que no existe. Sin embargo, este modelo, en este tipo de innovación, es el que es el más riesgoso. O sea, los que apuntan a este modelo tienen el 99% de probabilidades de fracasar. Entonces, pero uno dice, ¿y por qué razón debería insistir en ese modelo si tiene tanta posibilidad de fracasar? Porque nosotros cuando vamos a hacer este proceso de innovación, fíjense que de este 10% de la innovación disruptiva, nosotros probablemente no logremos, tenemos 99% de opciones de fracaso, pero el aprendizaje en la ruta de lograr esta innovación o pretender lograrla, vamos a desarrollar tecnologías, aprendizaje que nos va a servir para incrementar la capacidad de adaptación de nuestras unidades actuales. Es decir, que no solamente acá tú estás buscando desarrollar un modelo de negocio innovador, sino que en el camino de esa búsqueda tienes una empresa, tienes un producto y logras directamente transmitir esos conocimientos a tus actuales modelos de negocio. Entonces, esto significa de que este sería, digamos, la manera en la que tendrías que distribuir tu porcentaje de innovación en tu negocio, que es lo que hacen las empresas maduras. El 70% mejoro mi negocio actual para mis clientes actuales. El 20% es para buscar nuevos productos, nuevos usuarios. Y el 10% es para hacer negocios disruptivos, negocios basados en tecnologías completamente nuevas. Pero tengan en cuenta algo, que si es que no desarrollas o no inviertes en innovación, lo más probable es que en 10 años estés quebrado. Eso es lo que dice la regla y ahora se ha directamente cubierto con muchas empresas que no lo han hecho. Cuando entendamos el tema de innovación, tenemos que entender que las culturas de innovación son culturas de aprendizaje. Cuando hablamos de innovación, hablamos de aprendizaje. Es decir, que cuando nos referimos a este tema, tenemos que estar preparados a desarrollar este concepto de la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento son técnicas para aprender. Entonces, nosotros debemos directamente trabajar en ese concepto. Y esto es lo que hablamos. O sea, lo que va a pasar en los próximos 10 años va a depender de lo que has invertido en innovación disruptiva hoy. ¿Ok? Y cuando hablamos de este concepto de innovación, si quieren ustedes centrar y ya que se queden clarito con ese concepto de qué cosa es innovación, esta es la definición para mí más apropiada. Es algo nuevo que produce valor y entendamos el concepto. No es algo que de pronto es ingenioso, sino es algo que produce valor, algo que te hace mover la caja registradora. Y cuando nosotros estamos entrando a este elemento de la innovación y somos estudiantes universitarios, ya traspasamos directamente el conocimiento tradicional. Acá ya tú no dependes de lo que la universidad te enseñe. Nuestro concepto de innovación va mucho más rápido de lo que las universidades podrían en este momento canalizar. La innovación está yendo a una velocidad muy rápida, mientras que se hacen los libros de enseñanza, la innovación ya destrozó la teoría, ya los cambió, ya existen nuevos modelos. Entonces, nosotros dicen que cuando terminamos de estudiar, recién aprendemos. Entonces, cuando terminas de estudiar, recién empiezas a aprender. Entonces, el concepto es que debemos estar preparados para un entorno en el que ya se nos exige mayor velocidad en la gestión del conocimiento y conocimiento de todos estos aspectos, mínimamente. Esa es tu caja de herramientas. Nosotros somos administradores en muchos casos donde somos todistas, sabemos de todo, pero no somos expertos en nada. Eso tiene que cambiar. Obviamente, si nosotros como administradores responsables desarrollamos técnicas para poder ser
más que administradores, sino científicos de la administración, podríamos hacer temas interesantes en las empresas. Entendamos que estamos en esta época, o sea, ya no estamos en una coyuntura anterior, estamos en la cuarta revolución industrial. No sé si lo sabían, pero esta cuarta revolución industrial se ha manejado por los cambios en la tecnología. Empezamos con el tema del telar mecánico, este tema de la industria a vapor, luego continuamos con lo que es el tema del tema de electricidad, luego pasamos directamente a las computadoras en la tercera revolución industrial y en la cuarta revolución industrial ya estamos en lo que es las fábricas inteligentes. Y este concepto de las fábricas inteligentes básicamente es ya la robótica. Entonces, este concepto de la robótica es lo que ha hecho que la tercera revolución industrial termine. Entonces, la computadora, que era lo que nos precedía, ya ha sido pasado al tema de la robótica, que es lo que actualmente los países están desarrollando. Y ojo, la robótica no es de ahora, viene de hace 20, 30 años atrás, que vienen países como Alemania, países como Italia, países como Estados Unidos, China, trabajando en el tema. Y este es el nuevo concepto al que nos enfrentamos, una fábrica inteligente. Si tú me dices qué es lo que le falta a esta fábrica, yo te respondo, lo único que no vas a ver en esta fábrica son humanos. Todo lo demás es básicamente robótica y programas trabajados para que trabajen de manera inteligente. Y esto es lo que nosotros distinguimos en la cuarta revolución industrial. Estos son conceptos que tenemos que trabajar. Las competencias de los estudiantes y la competencia de las personas que trabajamos en esta nueva época implican nuevas profesiones. Ya dense cuenta ustedes que si están en un trabajo que es repetitivo y un trabajo donde siempre hacen lo mismo, esos trabajos van a desaparecer en los próximos 10 años, si no han desaparecido ahora. Entonces, si tú quieres saber si estás en una buena línea de desarrollo, solamente pregúntate si todos los días haces lo mismo. Si todos los días haces lo mismo, lo más probable es que ese trabajo vaya directamente a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que tú tendrías que buscar? Tendrías que buscar un trabajo en el cual lo que desarrolles sea términos de conocimiento y términos de innovación, términos de crear y cambiar cosas. Si no lo haces así, esto que tú tienes va a desaparecer en el corto plazo. Entonces, ahora, cuando la inteligencia artificial termine de desarrollarse, ya viste que el unicornio más grande está enfocado en inteligencia artificial, cuando termine de desarrollarse el tema de inteligencia artificial en un término mayor, va a lograr de que ya las cosas que directamente nosotros como administradores o como profesionales conocíamos, va a ser reemplazado directamente por tecnología. Entonces, la tecnología va a formar patrones, algoritmos y pensamientos más elaborados de lo que nosotros como profesionales podríamos dar. Entonces, tenemos que buscar espacios en los próximos años para generar otro tipo de profesiones en función a la transformación digital. Esto es Internet de las Cosas, que básicamente es la hiperconectividad. Este es el nuevo escenario de las ciudades inteligentes, que esto ya lo ves en otros países. Ya el tema de Smart City, el tema de todo lo que son tecnologías habituales para el día a día del ser humano, ya prácticamente es una realidad en el mundo. Esto nosotros conocíamos anteriormente como el principio de la computación tradicional. La primera computadora en 1948 y que todas estas máquinas que tú ves se resumieron en esto, en esta memoria. Esto era básicamente todo lo que se resumió en esta memoria. Hoy día, en el 2020, estamos en el mismo proceso, pero ya esta máquina que tú veías en 1948, desde hace 40 años, o sea, después de 40 años, ya básicamente han pasado 40 años desde que inició esta época, 1988, empezó la era de lo que es la computación cuántica. Entonces, este tremendo espacio es lo mismo que eso hace desde 1948, solo que acá están desarrollando una tecnología que es la computación cuántica. Y tú me dices, ¿y qué cosa es la computación cuántica? La computación cuántica básicamente es trabajar un modelo donde ya las computadoras que tenían este concepto de unos y ceros, ya prácticamente ha pasado a los qubits. Entonces, de lo que teníamos el bit normal, que es unos y ceros, en los cuales hacíamos algoritmos, procesamiento y desarrollábamos aspectos que nos servían en el día a día. Eso ha desarrollado todo lo que es la programación actual. Ahora estamos pasando a una computación basada en el tema de los qubits, donde ya prácticamente no hay unos y ceros, sino hay distintas
posiciones que puede generar. Entonces, esto, ¿cuál es el uso que va a tener cuando termine de desarrollarse esta tecnología que ya estamos en proceso? El uso que va a tener básicamente es reconocimiento facial, industria de entretenimiento, self-driving. Recuerden ustedes de que Tesla en Estados Unidos ya los autos tienen autopilot. ¿Qué significa? Que tú te compras un Tesla y esos Teslas ya están habilitados para poder conducirse solos. Entonces, el tema este de que ya pronto los taxistas van a quedarse sin trabajo es una realidad, es solamente cuestión de tiempo. Ya los carros se van a manejar solos, ya los edificios ya no van a requerir una cochera, porque tú te compras un auto, pero el auto viene, te deja y se va a hacer otra cosa más útil. No lo vas a guardar en una cochera. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos. Ya no lo necesitamos. Entonces, esto es el concepto que va a generar el machine learning. Y esto tiene que ver con la computación cuántica. ¿Por qué? Porque esto gestiona información con una capacidad de procesamiento mucho mayor de lo que hasta ahora los seres humanos podríamos haber desarrollado. Entonces, esto debería ser lo más cercano al tema de la gestión del conocimiento. Entonces, si tú ves cómo funciona el cerebro, entonces estamos buscando, la inteligencia artificial busca a través de la innovación acercarse a ese procedimiento, pero cuando lo logre, entonces ya nosotros, ¿qué vamos a hacer? Si lo único que nos diferencia de las máquinas hoy en día era nuestra capacidad de procesar información, entonces ese es el reto que tenemos como civilización. En Latinoamérica, por ejemplo, en el tema de innovación, hemos trabajado con este concepto. Fíjense ustedes cómo Falabella, por ejemplo, ha trabajado el tema de innovación, ha desarrollado una Digital Factory. Entonces, ya cuando hablas de innovación, ahora se habla de la Digital Factory, ¿no? Este es, digamos, las áreas nuevas en la transformación digital que las empresas están colocando. Esa Digital Factory, ¿qué es lo que desarrolla? Un equipo de trabajo, como has visto, programaciones, un montón de personas enfocadas en el tema, y ellos desarrollaron, por ejemplo, Amanda, que es el asistente virtual, que es un proyecto donde trabajas ya no multichannel, sino un omnichannel. Quiere decir de que toda la comunicación se centra solamente en un aplicativo. Llamadas telefónicas, WhatsApp, correos electrónicos, gestión de pedidos, gestión de reclamaciones, todo en una sola plataforma, y esa plataforma tiene que desarrollar inteligencia artificial para que no sea solamente un bot, un robotito que lo programes con unos algoritmos y te diga, si quieres A, vete a la línea tal, sino que va pensando, va razonando y va adquiriendo personalidad en función a la interacción con los seres humanos. Repsol desarrolla un modelo de negocios basado en innovación, pero ellos se centran en lo que es el tema de organización ágil. Entonces, cuando hablamos de innovación, tu empresa o tu forma de hacer los negocios tiene que cambiar. Entonces, ¿qué cosa es una organización ágil? Una organización ágil es una organización que valora mucho el talento, valora mucho el punto de vista diferente de cada persona, y es un modelo que trabaja con una mínima jerarquía, como dice acá, donde prácticamente es una organización que se crea para aprender. O sea, fíjense el concepto, una organización para aprender. Elimina el concepto del recurso humano y básicamente el equipo trabaja de forma unida. ¿Cuáles son los pilares? Eliminación de jerarquía, crean trabajos en equipo. Acá, por ejemplo, si yo soy marketero, no necesariamente voy a estar en el equipo de marketing. Yo soy marketero y puedo trabajar en el equipo de ventas, en el equipo de finanzas, en el equipo de programación. Y tú me dices, ¿qué hace un marketero en finanzas? Porque tenemos distintos puntos de vista. Cuando trabajas en organizaciones ágiles, todo lo que es el capital intelectual de las personas se aprovecha para gestionar y hacer innovación, porque a veces el de marketing tiene una forma directa de pensar, pero yo si vengo de un área de ventas o vengo de un área de finanzas, tengo otra manera de pensar, que esa manera es una forma diferente de ver la caja. Entonces, estos son los principios de la organización ágil, y como verán, acá lo que trabajamos es el concepto que vimos al principio con los modelos de negocio, una interacción constante. Normalmente, la programación tradicional implicaba todo este tema de análisis, diseño, ingeniería, gestión. Las empresas antiguas hacían esto, ¿no? O sea, planificaban y ejecutaban. Entonces, tenían un proceso de planificación, un proceso de ejecución. Cuando trabajas en organizaciones ágiles, acá trabajas con time compression, que eso significa que vas planificando y ejecución de forma concurrente. Si te sirve, continúa. Si no te sirve, lo cambias. Entonces, esa planificación donde nosotros vamos pivoteando inmediatamente, como vamos generando un modelo, hace de que nuestro
concepto de gestionar la información sea violenta. Y hablamos de equipos de, pueden ser 100 personas, 1000 personas, o como tiene el tema de TikTok, tiene 40.000 personas. Entonces, hay un montón de personas que tienen que trabajar en gestionar. Entonces, tú abres un aplicativo y ves que es simpático, pero no sabes lo que hay detrás. Atrás hay UX, hay customización de la experiencia del usuario, hay inteligencia artificial, cada vez que le haces clic, cada vez que entras a una página, ves algo, el sistema aprende, y el machine learning, si es que es óptimo, te va a dar la información que tú buscas. De pronto te dices, oye, qué raro que todo lo que yo veo es simpático para mí. El sistema te está arrojando directamente lo que tú quieres ver. Entonces, esta es la cultura de Spotify para lograr directamente ser una organización ágil. A eso tenemos que apuntar, a empresas que sean rápidas, a empresas que no gasten mucho tiempo en la planificación, sino que gasten más tiempo en ejecución, y si algo no funciona, lo cambian, y si algo funciona, continúan con ese proceso de forma interactiva. Y de esa manera arman su modelo de negocio, que este es el modelo de negocio de Spotify, donde acá tienen su segmento de clientes, tienen acá sus canales de comercialización, su propuesta única de valor, sus costos y sus ingresos, y no olviden de que esta plataforma también viene del concepto de la cola larga, viene de los conceptos de freemium, o sea, adquiere muchos de los conceptos de los modelos de innovación que habíamos estudiado. Ahora, nosotros cuando estamos en las empresas, nosotros ya ahora debemos saber de que nuestro ya activo que tenemos que gestionar como empresarios ya no es el edificio, ya el cemento ya no tiene sentido. Hoy día fíjense la cantidad de instituciones que están prácticamente vendiendo sus activos físicos porque ya no les sirven. ¿Cuántas empresas han aguantado la cuarentena teniendo un edificio que quizás le costaba 10.000, 15.000, 20.000 dólares de alquiler, si no 50.000 dólares, durante 8 o 9 meses, y ahora la gente ya no trabaja en las oficinas? Y esto hasta el próximo año, proyectate hasta julio o quizá más tiempo del próximo año, si es que no surge otro bicho más. Entonces, ya los activos físicos ya no son el corazón del negocio. Antes sí, o sea, hace 30 años yo te diría que el empresario que tenía más cemento y más hectáreas era el empresario más exitoso. Hoy día, el empresario más exitoso es el que tiene esto, el corazón de la empresa. Hoy día es el software hecho a la medida, el software que se comunica con todos los demás elementos de la organización. Entonces, hoy día el corazón del negocio es el software hecho a la medida, que interrelaciona todos los ámbitos de tu negocio, interactúa con una sola plataforma. Entonces, esto es básicamente la hiperconectividad en la que nosotros ahora nos encontramos. Y este tema del omnichannel, que es lo que habíamos conversado, ese es el futuro. O sea, antes era, la empresa tenía múltiples canales de entrada, de comunicación con el usuario, que era el multichannel, y ahora es el omnichannel. Un solo canal configurado para tener la comunicación completa con todos los canales de comunicación. En el tema del social selling también, esto es una manera en la que ha cambiado los patrones comerciales, ¿no? Antes nosotros, yo soy vendedor de hace muchos años, y cuando nosotros somos vendedores, nosotros usábamos antes la venta en función a nuestros propios perfiles que trabajábamos con los clientes. Entonces los clientes nos conocían en función a que íbamos a su oficina, nos veían ahí, pero hoy día ya se habla de la venta social, que básicamente es que antes de que alguien te compre algo, revisa quién eres. Entonces, este es el concepto de social selling, donde prácticamente antes el modelo era puerta fría, demostración de ventas y buscar los contactos. Hoy día son redes sociales. Entonces, cuando vamos a hacer negocio, nos fijamos primero quién es. Hay un concepto que se llama ego surfing. Ustedes lo pueden hacer en este momento en sus casas. ¿Qué es ego surfing? Entre comillas, pon tus nombres completos. Entonces, mis nombres son Luis Enrique Méndez Cabezas. Pónganlo entre comillas, y pongan entre comillas tus nombres y apellidos completitos. Cuando pongas entre comillas todo tu nombre completo, vas a encontrar la cantidad de búsquedas, la cantidad de artículos que has generado con tu activo digital. Entonces, cuando entres ahí, lo que tú eres en el medio digital es lo que vas a encontrar en el Google. Eso somos, eso es lo que hemos generado. Tú me dices, oye, me da pena, quiero generar más. Entonces genera contenido. Y generar contenido no solamente es escribir, sino es hacer cosas. Por ejemplo, si tienes un reconocimiento, si tienes un cargo público, si has estudiado algo, si has participado en alguna red de negocios, si es que has tenido, todo eso se va acumulando, se ha colocado por tu persona o se ha colocado por el resto. Entonces, cuando nosotros entramos al social selling es quién eres, o sea, quién eres, a qué te dedicas, y eso básicamente
básicamente es el nuevo modelo social de ventas. Y recuerden que el marketing también ha cambiado. Antes, por ejemplo, nosotros, los que hacemos marca para las empresas, directamente nos enfocábamos en hacer las 4Ps, producto, precio, plaza, promoción, pero hoy día sabemos de que las empresas ya saben de que los usuarios tienen un proceso de valoración a las marcas. Si los usuarios rechazan el contenido de la marca, por más de que tú empujes la marca, no lo van a querer. Entonces, acá es donde ya directamente las marcas se vuelven humanas, ya tienen un patrón de apoyo al medio ambiente, apoyo a sus empleados, apoyo a la comunidad. Entonces, todos esos conceptos que nosotros hemos hablado nacen aquí. Y esto también tiene que ver con el tema de la etapa, en la era en la que nos encontramos. Una era donde el clima, el tema de la pobreza, el tema de estos retos, de los cambios que hay que tener como civilización, todos estamos concientizados. Entonces ya prácticamente los espacios de una empresa que no confluya a esos caminos vaya a poder lograr algo en este nuevo mercado, en este nuevo escenario. Entonces las empresas prácticamente han visto que también el tema de marketing ha cambiado. Entonces ya no puedo empujarle al usuario mi marca, sino que me humanizo y trato de que la empresa, de que el cliente mismo, el consumidor, me diga los patrones que ellos directamente están buscando y yo me vuelvo una marca humana, me vuelvo una marca que sea comprometida con el trabajo de verdad, no algo solamente por temas de marca. El design thinking ya lo hemos visto, esta tecnología para bajar el tema de los conceptos, y estos son los océanos azules. Los océanos azules es también un modelo de innovación donde mezclamos industrias y sacamos una industria nueva. Ya no podemos, como antes, quedarnos en nuestra industria actual. Fíjense lo que hizo Nintendo, ¿no? Nintendo sí para poder lograr esto. Entonces, finalmente, si logramos este tipo de conceptos, aspiramos, no tiene nada de malo aspirar a ser una empresa billonaria, pero obviamente tenemos un trabajo de base en la que tenemos que desarrollar primero nuestro modelo de negocio, planificarlo bien, trabajar con un plan de negocio, cambiar nuestro concepto empresarial de cultura e innovación, hasta gestionarla y escalarla a estos niveles como se encuentra. Entonces, de lo que hemos visto, para resumir y acabar, prácticamente tenemos nosotros estos insights, ¿no? Lo que nosotros hemos visto es que la gestión estratégica ha cambiado. Entonces ya no solamente es la planificación prospectiva que antes nos enseñaban, que era mira hacia mañana, sino ahora un pensamiento exponencial. Esto significa que los cambios están viniendo tan rápido que necesitan que nosotros también cambiemos nuestra manera de hacer las cosas. Las tecnologías disruptivas, una amenaza para cualquier industria, pero también son fuentes de ventajas competitivas, porque ahora, por ejemplo, estamos en una crisis política, algunos están mirando todos los problemas y lo que se nos viene enfrente. Yo lo que veo son oportunidades. O sea, usted me dicen, oye, en la crisis puedes encontrar oportunidades muchísimas. ¿Por qué? Porque en la crisis los esquemas cambian. El COVID ha cambiado los esquemas. Empresas grandotas han caído y empresas chiquitas han crecido. Entonces tienes que ver eso, tienes que ver los huecos donde directamente encuentres oportunidades de crecimiento aún en crisis. Si no eres disruptivo tú, alguien lo será. Disruptivo significa que todo se digitaliza, eso es lo que hablamos, ya estos edificios ya prácticamente no tienen valor, ahora lo que vale es el conocimiento, las personas en sus casas básicamente se sienten más cómodos de trabajar, ahora que pasa el COVID, ahora convence a un funcionario que tiene conocimiento, que tiene que ir a una oficina a sentarse a hacer el mismo trabajo en su casa, no lo va a querer hacer. La creatividad no es innovación si no suena la caja registradora, ese concepto también tenganlo claro, o sea, ser creativo no implica solamente tener un proyecto de innovación, sino que te dé resultado. Entonces, eviten generar ideas como quality products, porque si quality product fuera genial, sería masivo y no sería solamente un proceso selectivo donde algunas cosas se venden ahí porque no han podido escalar a un tema más alto. La innovación, ideas más invención más emprendimiento, ese concepto. Y la tercerización, para mí esto es vital. Nosotros tenemos que trabajar en equipos, tenemos que trabajar en tribus, tenemos que trabajar sabiendo de que la innovación está en distintos lados. Crowdsourcing, no olviden ese concepto. Y acabaré indicando esto, ¿no? De que tenemos que contemplar de que ya el concepto de velocidad en pensamiento, velocidad en emprendimiento y velocidad en el tema de modelar y verificar lo que realmente nos sirve, es algo que tenemos que trabajar. Velocidad en aprender, fíjate, velocidad en aprender, velocidad en cambiar, velocidad en aceptar lo que te sirve y lo que no te sirve. Cada mañana
En África se despierta una gacela que tiene que correr más rápido que el león veloz si no quiere que la mate. Cada mañana se despierta un león que sabe que tiene que ganar a la gacela más lenta si no quiere morir de hambre. Da lo mismo que sea león o gacela. Cuando salga el sol, más te vale empezar a correr. Listo, señores, muchísimas gracias.